Antes de que el juicio divino transformara el paisaje, Sodoma y Gomorra bullían con una vida que desafiaba el tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la atmósfera que rodeaba al mundo antes del colapso de Sodoma y Gomorra? ¿Cuáles fueron los eventos que precipitaron la destrucción de estas ciudades? ¿Cómo eran las costumbres, las creencias y el día a día de quienes vivían allí? Vamos a explorar estas preguntas para arrojar luz sobre un periodo histórico que a menudo se pasa por alto. Comprender el contexto histórico y cultural antes del desastre de estas grandes ciudades es vital para valorar las lecciones que nos ofrece la narrativa bíblica. Antes de ser arrasadas, Sodoma y Gomorra eran núcleos de actividad, vibrantes y llenas de vida. Antes de que la calamidad alterara su destino, ¿qué acontecimientos marcaban la vida en Sodoma y Gomorra? ¿De qué manera interactuaban estas urbes con otras áreas del orbe antiguo? Profundizando en este análisis, revelaremos la configuración social de estas comunidades, sus prácticas habituales y su influencia en las regiones aledañas. Si aún no formas parte de nuestro círculo, ahora es un momento ideal para ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal ahora para no perderte ningún estudio nuevo. Abordamos asuntos bíblicos con minuciosidad y precisión, ofreciendo interpretaciones renovadas de historias ancestrales. Para comprender cabalmente lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, resulta esencial identificar su ubicación geográfica. La Biblia nos provee de una estructura rica en detalles y conexiones con la región, como se observa en Génesis 13:10, donde se describe al Valle del Jordán como toda ella bien regada como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Este versículo nos ayuda a comprender la importancia agrícola y estratégica que tenía la región antes de su destrucción. Estas ciudades bíblicas estaban situadas en el sur del Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto. Esta región, conocida por su Gran Depresión, es uno de los puntos más bajos de la tierra. El Mar Muerto, famoso por su alta salinidad, actuaba como una barrera natural y era un rasgo distintivo de la zona. Antes de la destrucción, el Valle del Jordán era una región fértil y próspera, descrita en la Biblia como abundantemente irrigada. Similar al jardín del Edén, esta tierra era ideal para la agricultura y la ganadería. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, junto con Admá, Seboim y Zoar, formaban una pentápolis, beneficiándose de esta tierra fértil y de rutas comerciales estratégicas. Sodoma y Gomorra, en particular, eran centros urbanos prominentes. No solo prosperaban económicamente, sino que también eran conocidas por su diversidad cultural. Comerciantes y viajeros de diferentes lugares pasaban por estas ciudades, trayendo consigo una variedad de costumbres y prácticas. Este intercambio constante de personas y bienes convertía a estas ciudades en puntos de encuentro de culturas y tradiciones diversas. El contexto histórico de la región antes de la devastación de Sodoma y Gomorra es igualmente intrigante. En aquel tiempo, la zona estaba influenciada por varias civilizaciones antiguas, como los amorreos y los cananeos. Estos pueblos mantenían sus propias religiones y costumbres culturales que a menudo entraban en conflicto con los valores promovidos por patriarcas bíblicos como Abraham. Es importante notar que la moralidad y las costumbres de estas civilizaciones eran bastante distintas de las descritas en los textos sagrados, lo que a menudo generaba tensiones y conflictos. La posición estratégica de estas ciudades también significaba que eran objetivos frecuentes de invasiones y disputas. Los registros históricos y las escrituras nos hablan de la opulencia y el pecado que caracterizaban a estas ciudades. La vida en Sodoma y Gomorra estaba marcada por una indulgencia excesiva y prácticas consideradas inmorales, según las normas de otras comunidades contemporáneas. La interacción frecuente con comerciantes y visitantes de tierras distantes introducía constantemente nuevas formas de pensar y vivir, que a menudo
desafiaban las tradiciones locales establecidas. Estas ciudades no solo eran centros de comercio y encuentro cultural, sino también de conflictos éticos y morales. El relato bíblico, especialmente en Génesis 19, nos ofrece una visión detallada de los eventos que llevaron a la destrucción divina de estas ciudades. La historia describe cómo los ángeles enviados por Dios fueron recibidos por Lot, lo que destaca la hospitalidad como una virtud en medio de la depravación general. La destrucción de Sodoma y Gomorra se presenta como una consecuencia directa de su iniquidad y sirve como un recordatorio poderoso de las repercusiones de desviarse de los caminos de justicia y virtud. La historia enfatiza la importancia de adherirse a un código moral y espiritual y las consecuencias de la decadencia moral en las sociedades antiguas. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas, puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. El Valle del Jordán servía como un eje fundamental para el comercio que conectaba diversas culturas del antiguo Oriente Medio. Mantener el control sobre esta región era sinónimo de acceso a riquezas y poder económico. En este contexto, Sodoma y Gomorra se ubicaban en el núcleo de intensas rivalidades territoriales y dinámicas políticas que delineaban el destino de su área. Ciudades vecinas como Admá y Seboim compartían con Sodoma y Gomorra una serie de rasgos geográficos y culturales. La cercanía al río Jordán era vital, pues proporcionaba el agua necesaria para sostener la agricultura y sostener la vida urbana. Además, la vecindad con el Mar Muerto les permitía explotar recursos únicos como el asfalto, esencial en la construcción y otros usos cotidianos. Cartografiar esta zona nos permite entender mejor cómo Sodoma y Gomorra se insertaban en un contexto más amplio dentro del antiguo Oriente Medio. La configuración geográfica tenía un impacto directo sobre la economía, la cultura y las alianzas políticas de estas ciudades. El Valle del Jordán, con su tierra fértil y sus rutas comerciales clave, actuaba como un concentrado de interacciones humanas complejas y variadas. Al revisar el escenario geográfico e histórico previo al cataclismo de Sodoma y Gomorra, se observa que estas metrópolis se encontraban en una intersección de corrientes culturales y políticas. Prosperaban gracias a su posición estratégica, convirtiéndose en epicentros de actividad y vida cotidiana. Sin embargo, esta prosperidad y diversidad cultural conllevaban desafíos, sobre todo en cuestiones de ética y moralidad. Estos factores generaban un ambiente tenso y complicado que eventualmente desembocaría en la dramática destrucción narrada en los textos sagrados. Este análisis nos ayuda a valorar más profundamente las enseñanzas y advertencias que emergen de la historia bíblica. Al situar a Sodoma y Gomorra en su contexto geográfico e histórico adecuado, podemos comprender que su historia es parte de un tejido más extenso de desarrollo humano, conflictos y exploración espiritual. Con esta nueva perspectiva sobre su escenario previo a la destrucción, podemos avanzar para analizar los eventos que culminaron en su desaparición y el impacto que tuvo en generaciones futuras. Explorando las civilizaciones que cohabitaban y se influenciaban mutuamente en esta región, entendemos que el Valle del Jordán era un crisol de influencias culturales, económicas y políticas. En ese tiempo, la región estaba bajo la influencia de civilizaciones antiguas como los cananeos, los amorreos y los jebuseos. Los cananeos, un conglomerado de pueblos semíticos en la tierra de Canaán, eran reconocidos por su avanzada agricultura y sus ciudades-estado fortificadas.
La interacción entre estas civilizaciones y los centros urbanos como Sodoma y Gomorra era continua, marcada por un intercambio tanto de bienes como de ideas. Este dinamismo no solo enriquecía las economías locales, sino que también introducía elementos culturales que podían ser tanto constructivos como disruptivos. A medida que Sodoma y Gomorra se convertían en cruceros de diversidad cultural, también se veían expuestas a prácticas que desafiaban las normas y valores tradicionales. Este choque de culturas a menudo provocaba tensiones, al tiempo que tejía una red de relaciones complejas entre las diferentes poblaciones que habitaban la región. Por otro lado, la prosperidad de estas ciudades atraía no solo a comerciantes y viajeros, sino también a aventureros y forasteros que buscaban participar en el auge económico que caracterizaba al Valle del Jordán. Sin embargo, este crecimiento acelerado y a menudo descontrolado plantaba las semillas de conflictos internos que eventualmente contribuirían a su caída. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio potente de cómo la riqueza y la diversidad, aunque beneficiosas en muchos aspectos, pueden también llevar a una sociedad a enfrentamientos y desafíos éticos que ponen a prueba su estabilidad y moralidad. Sus metrópolis se destacaban como epicentros de intercambio y sabiduría, donde el dinamismo urbano se desplegaba. Los amorreos, originalmente nómadas, se asentaron progresivamente en el área, reconocidos por su destreza bélica y por edificar sus propios núcleos urbanos independientes. La dinámica entre los amorreos y los cananeos oscilaba entre enfrentamientos y colaboraciones tanto culturales como comerciales. Los jebuseos, asentados primordialmente en Jerusalén, también enriquecían este entramado cultural con sus costumbres únicas. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estas civilizaciones mantenían diversas interacciones con los pobladores de Sodoma y Gomorra, particularmente a través del comercio. Las caravanas cruzaban el Valle del Jordán, enlazando Sodoma y Gomorra con otros enclaves urbanos de la zona, facilitando un intercambio que no solo movilizaba productos, sino también ideologías y tradiciones culturales. Estas rutas mercantiles eran cruciales para la vitalidad económica de estas ciudades, asegurando un flujo continuo de recursos y prosperidad. La influencia cultural era recíproca, reflejándose particularmente en las prácticas espirituales. Por ejemplo, los cananeos veneraban a una pluralidad de deidades y sus ceremonias y templos eran fundamentales para la cohesión comunitaria. Esta impronta espiritual se manifestaba en las costumbres religiosas de Sodoma y Gomorra, generando un crisol de creencias que a menudo chocaba con los principios morales de los patriarcas descritos en la Biblia, como en Génesis 13:13, que señala la maldad de los hombres de Sodoma. Económicamente, las urbes del Valle del Jordán florecían, sustentadas por una agricultura robusta gracias a la fertilidad del terreno y al agua del río Jordán. Las abundantes cosechas no solo alimentaban a la población urbana, sino que también permitían el intercambio de excedentes.
Adicionalmente, la cercanía al Mar Muerto proporcionaba recursos valiosos, como el asfalto, utilizado en múltiples aplicaciones desde la edificación hasta la medicina. En el ámbito político, la región se caracterizaba por un entramado de alianzas y enemistades. Las ciudades-estado frecuentemente formaban coaliciones para defenderse de invasores, aunque estas alianzas eran inestables y se desintegraban regularmente debido a conflictos por el control de recursos y poder. Las interacciones entre Sodoma, Gomorra y sus vecinas eran intrincadas, caracterizadas tanto por la cooperación como por la contienda. Estas relaciones no se limitaban a lo económico y político, sino que también abarcaban lo cultural, observándose en las artes, la arquitectura y las prácticas sociales. Las expresiones artísticas y la arquitectura en estas regiones servían como testigos del intercambio cultural. Los diseños arquitectónicos mostraban influencias mezcladas de distintos pueblos, evidenciando una fusión de estilos tanto en templos como en edificaciones públicas. Esta amalgama cultural también se reflejaba en la artesanía y en las celebraciones festivas, que incorporaban elementos de diversas tradiciones, creando un patrimonio cultural único y diverso. El tejido social de estas ciudades era complejo, marcado por una estratificación que influía tanto en la gestión política como en la vida cotidiana de sus habitantes. Las decisiones sobre el comercio, la defensa y la gestión de recursos eran tomadas por una élite, mientras que la población general participaba en actividades agrícolas y artesanales. Este sistema, aunque eficaz en algunos aspectos, también sembraba las semillas de tensiones internas que podrían desembocar en conflictos, como los narrados en eventos bíblicos, destacando las consecuencias de la injusticia social en pasajes como Isaías 1:17, que insta a buscar la justicia y reprender al opresor. Las urbes del Valle del Jordán se distinguían por su abundancia y refinamiento, visibles en sus construcciones y manifestaciones artísticas. Este despliegue de cultura transformaba a estas ciudades en verdaderos epicentros de actividad cosmopolita y variedad cultural. Entender estos intercambios nos es clave para captar el entorno en el que existían Sodoma y Gomorra. La prosperidad cultural y financiera de estas áreas estaba profundamente enlazada con las comunidades vecinas. Tales interacciones daban forma a las costumbres, valores y rutina diaria de sus pobladores, entretejiendo un complicado mosaico de influencias que definía a la región. Al examinar las civilizaciones de aquel tiempo, vemos que Sodoma y Gomorra no estaban aisladas, sino integradas en un amplio escenario de progreso humano. Sus relatos son reflejos de un mundo en evolución, donde influencias tanto externas como internas configuraban profundamente el modo de vida. Comprender estos entrelazamientos nos brinda la oportunidad de apreciar más a fondo las enseñanzas y advertencias contenidas en los textos bíblicos, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre las consecuencias históricas y su relevancia actual. Profundicemos en la fundación y la historia de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, célebres principalmente por su destrucción, revelan su esencia al entender sus orígenes y significancia. Ubicadas en una región estratégica y fértil del Valle del Jordán, eran óptimas para el desarrollo agrícola y comercial. Esta situación geográfica favorecía su crecimiento, atrayendo a mercaderes, granjeros y ganaderos que aprovechaban las ricas tierras y las oportunidades mercantiles. El nacimiento de Sodoma y Gomorra data de una era en la que pequeños asentamientos empezaron a florecer en la zona, impulsados por las condiciones ventajosas del suelo y la cercanía al río Jordán.
Con el tiempo, estas agrupaciones se transformaron en significativos núcleos urbanos. La riqueza en recursos naturales, como el agua y suelos fértiles, fue vital para su expansión. La trascendencia económica de Sodoma y Gomorra era notable, con el Valle del Jordán como un lugar ideal para la agricultura. Las cosechas abundantes no solo garantizaban el sustento de sus residentes, sino que también facilitaban la producción de bienes excedentes para el comercio. El comercio constituía un soporte fundamental para la economía de estas ciudades. Comerciantes de diversas procedencias transitaban por estas rutas, intercambiando productos e ideas que enriquecían culturalmente a la región. Además, la proximidad al Mar Muerto permitía la explotación y comercialización de recursos valiosos como el asfalto, utilizado tanto en construcciones como en otros procesos industriales. Además, la interacción con pueblos de áreas adyacentes y lejanas no solo fomentaba el comercio, sino también el intercambio intelectual y espiritual. Este flujo constante de ideas y prácticas religiosas enriquecía el tejido social y espiritual de Sodoma y Gomorra, influenciando de manera significativa sus propias creencias y rituales. Este sincretismo cultural es evidente en las estructuras religiosas y los patrones de adoración, que mostraban una mezcla de tradiciones cananeas y de otros pueblos circundantes. Este fenómeno cultural refleja cómo las interacciones pueden modelar profundamente las identidades religiosas y culturales de una comunidad, un tema que es explorado en diversos pasajes bíblicos, como en Génesis 18, donde Abraham intercede por Sodoma ante Dios, demostrando la complejidad de las relaciones entre lo divino y lo humano en estas ciudades. Por otro lado, la prosperidad de estas ciudades también traía consigo desafíos significativos. La riqueza y el poder a menudo conducían a desigualdades sociales y económicas, marcando una clara distinción entre aquellos que poseían abundancia y los que vivían en necesidad. Esta polarización podía generar tensiones internas y descontento entre la población, lo que eventualmente podría desencadenar conflictos internos o incluso rebeliones. La narrativa bíblica de Sodoma y Gomorra, particularmente en Génesis 19, destaca estas tensiones y los juicios morales asociados a ellas, ofreciendo una perspectiva crítica sobre los riesgos inherentes al exceso y la desigualdad social, y sus impactos duraderos en la moralidad y la estabilidad de una sociedad. En el ámbito político, Sodoma y Gomorra ejercían una notable influencia en su entorno. No solo eran núcleos de actividad económica, sino que también desempeñaban un papel crucial en las dinámicas de poder regional. La habilidad para establecer alianzas y la presencia de líderes resolutivos eran esenciales para asegurar tanto la seguridad como la prosperidad de estas ciudades. Sin embargo, esta misma prosperidad e influencia generaban conflictos y disputas por el territorio, pues dominar estas urbes significaba acceder a recursos codiciados y a importantes rutas de comercio. Al reflexionar sobre Sodoma y Gomorra, es común entrelazar mitos con realidades. La existencia en estas ciudades, antes de su destrucción, frecuentemente se describe en términos de excesos y decadencia, pero es vital reconocer que tales narrativas están en gran medida influenciadas por las perspectivas de las escrituras sagradas. Se describe la moralidad de sus ciudadanos como corrupta y perversa. Sin embargo, la vida diaria también incorporaba aspectos ordinarios de cualquier sociedad urbana, como el comercio, el trabajo, la familia y la religión. Los textos bíblicos resaltan la corrupción moral y la decadencia de estas ciudades,
enfatizando comportamientos que eran considerados profundamente inmorales según los cánones de los patriarcas, como se cita en Génesis 13:13 y Génesis 18:20. Sin embargo, estas descripciones deben interpretarse dentro del contexto cultural y religioso de aquel tiempo. Las costumbres religiosas y sociales reflejaban una intrincada amalgama de influencias culturales y creencias locales, muchas compartidas con otras ciudades-estado de la región. La verdad es que Sodoma y Gomorra eran centros vibrantes y dinámicos, donde la vida se desenvolvía en múltiples formas. Los residentes participaban en actividades económicas, culturales y sociales que mostraban la riqueza y diversidad de la región. La coexistencia de diversos grupos y el constante intercambio de ideas convertían a estas ciudades en epicentros de riqueza cultural y prosperidad económica. No obstante, ni la prosperidad material ni la riqueza cultural podían evitar las tensiones y conflictos internos. La narrativa bíblica sugiere que la decadencia moral y la corrupción finalmente dictaron el destino de estas ciudades, como se relata en Génesis 19. La destrucción de Sodoma y Gomorra se percibe como una consecuencia inevitable de sus actos, un castigo divino sobre su moralidad. Al examinar más allá de los mitos, podemos observar que Sodoma y Gomorra eran, en muchos aspectos, representaciones de las complejidades humanas y sociales de su época. Eran lugares donde la vida transcurría entre la prosperidad y los desafíos, reflejando un mundo en constante cambio. Comprender la auténtica naturaleza de estas ciudades nos permite valorar mejor las lecciones contenidas en sus historias y el impacto perdurable que han tenido en las narrativas bíblicas y en la historia humana. Para entender a Sodoma y Gomorra en profundidad, es crucial examinar las prácticas religiosas y creencias predominantes en la región. El Valle del Jordán, donde estaban situadas estas ciudades, era un crisol de influencias espirituales y culturales, reflejando la diversidad de los pueblos que residían en la región. Dentro de esta amalgama cultural, las prácticas religiosas variaban ampliamente, fusionando creencias de los distintos pueblos que convergían en la zona. Este mosaico espiritual incluía deidades y rituales tanto autóctonos como importados, lo que permitía a Sodoma y Gomorra servir como un puente entre diversas tradiciones religiosas. Estas ciudades eran, por tanto, centros no solo de comercio y economía, sino también de intercambio espiritual, donde se gestaban diálogos y síntesis religiosas. La profundidad y complejidad de estas interacciones están documentadas en la Biblia, como en el episodio de la visita de los ángeles a Lot en Génesis 19, que subraya la convivencia de lo sagrado y lo profano en un mismo entorno. Además, la vida en Sodoma y Gomorra reflejaba un entrelazado de prosperidad material y desafíos éticos. Aunque estas ciudades aprovechaban su posición geográfica estratégica para florecer comercialmente, enfrentaban constantes pruebas en cuanto a su integridad moral y ética. Los textos bíblicos, particularmente en los libros de Génesis y Ezequiel, frecuentemente cuestionan y critican las acciones de sus habitantes, presentándolos como ejemplos de cómo la abundancia y el descuido de valores espirituales pueden conducir a la decadencia y eventual destrucción. Este enfoque crítico nos ofrece valiosas lecciones sobre las consecuencias de la desviación moral y la importancia de mantener principios éticos incluso en tiempos de gran prosperidad económica. Durante aquel periodo, la fe tenía un papel fundamental en la vida diaria. Las actividades espirituales se entrelazaban con las rutinas cotidianas, influenciando desde las decisiones económicas hasta las relaciones sociales. Los cananeos, mayoría en la región, veneraban una diversidad de entidades divinas. Entre las deidades más exaltadas se encontraban Baal,
el dios de la lluvia y la fecundidad, y Astarte, asociada al afecto y el conflicto bélico. Estos dioses eran honrados en templos majestuosos, donde se realizaban ceremonias complejas y sacrificios de animales. Los residentes de Sodoma y Gomorra adoptaban muchas de estas costumbres espirituales. Participaban en festividades y homenajes a los dioses locales, convencidos de que estos actos promovían la fecundidad del suelo y el florecimiento económico de sus ciudades. La religión trascendía la esfera de la fe personal para convertirse en un componente esencial de la identidad colectiva. Los templos fungían como epicentros de la vida social, sitios de encuentro para la oración, la interacción social y el comercio. Al contrastar las creencias de los pobladores de Sodoma y Gomorra con las de civilizaciones adyacentes, encontramos numerosas semejanzas y algunas divergencias notables. Mientras que los cananeos veneraban un panteón de deidades, los amorreos, aunque adoraban a dioses parecidos, mostraban variaciones regionales en los nombres y características de estas figuras. Los jebuseos, principalmente en Jerusalén, poseían sus propias divinidades, aunque compartían muchos rasgos culturales con los cananeos. Una marcada diferencia entre Sodoma y Gomorra y algunas urbes vecinas era la intensidad con la que se practicaban ciertos ritos religiosos. Los textos bíblicos, como en Génesis 18, 20, 21, sugieren que algunas costumbres en Sodoma y Gomorra incluían actos considerados moralmente reprobables por los estándares de los patriarcas bíblicos, como rituales que implicaban la prostitución sagrada y sacrificios humanos. Estas actividades eran catalogadas como detestables por figuras como Abraham, que seguían un código moral distinto basado en la veneración de un solo Dios. Estas prácticas controvertidas generaban tensiones significativas con las normativas morales de los patriarcas, quienes abogaban por un enfoque monoteísta y ético, en contraste con los rituales multifacéticos y a menudo cruentos de las ciudades vecinas. La disonancia entre estas formas de adoración y las enseñanzas de figuras como Abraham se resalta en múltiples pasajes de las Escrituras, poniendo en evidencia el conflicto entre tradiciones religiosas locales y los principios éticos promovidos por los patriarcas. Además, esta amalgama de creencias y prácticas no solo afectaba la cohesión interna de estas comunidades, sino que también influía en su percepción por parte de otros pueblos y culturas. La historia de Sodoma y Gomorra, tal como se narra en Génesis 19, 24, 29, ilustra cómo la acumulación de prácticas vistas como inmorales por sus contemporáneos pudo haber contribuido a su eventual destrucción. Este relato bíblico no solo sirve como un testimonio de las consecuencias de la desviación moral, sino también como una reflexión sobre la importancia de mantener principios éticos sólidos en cualquier sociedad. La influencia de la fe en el día a día de la gente era indiscutible. En Sodoma y Gomorra, los dioses eran considerados como guardianes y benefactores. Cada aspecto del día a día estaba regido por sus decretos divinos, abarcando desde la agricultura hasta la salud de los individuos. Consultar oráculos y discernir signos celestiales eran actividades habituales. En períodos de adversidad, como durante sequías o epidemias, la población buscaba la guía y el socorro de sus deidades. Asimismo, las festividades religiosas constituían un componente esencial de la vida comunitaria. Los festines, danzas y otras expresiones culturales marcaban estas celebraciones, fomentando la unidad y fortaleciendo vínculos sociales, lo que cultivaba un sentido de identidad grupal. En consecuencia, la religión emergía como un factor de cohesión, otorgando propósito y sentido de pertenencia a la comunidad.
No obstante, la intensa devoción a las prácticas espirituales podía tener sus sombras. La obligación de adherirse a los rituales y las expectativas religiosas podía ser abrumadora, propiciando excesos y maltratos. Los estándares morales solían estar dictados por los líderes espirituales y sacerdotes, quienes ejercían una considerable influencia sobre el pueblo. Cualquier transgresión de las normas podía acarrear punitivas sanciones, tanto espirituales como físicas. La interacción entre la vida cotidiana y la fe engendraba una dinámica compleja. Aunque la religión proporcionaba consuelo y respuestas a los enigmas de la existencia, también podía ser un catalizador de tensión y discordia. Las discrepancias y prácticas espirituales entre los diversos grupos en la región a menudo desencadenaban conflictos y rivalidades. Al profundizar en las prácticas religiosas de Sodoma y Gomorra, descubrimos un panorama diverso de creencias y rituales que reflejan la riqueza y la complejidad de la vida en la región. Estas costumbres no solo fomentaban la cohesión social, sino que también eran fuente de controversia, afectando profundamente la vida de los habitantes y forjando el destino de las ciudades. Entender estas dinámicas espirituales nos permite valorar más la narrativa bíblica y las lecciones que imparte sobre la condición humana y las sociedades antiguas. Con una visión más clara de las prácticas y creencias religiosas, comprendemos mejor el marco en el que Sodoma y Gomorra se desarrollaron y los elementos que contribuyeron a su eventual desaparición. La religión, con sus promesas de amparo y prosperidad, pero también con sus exigencias y conflictos, jugaba un rol decisivo en la configuración de la vida y el destino de sus adeptos en aquel entonces. En el marco de las antiguas metrópolis de Sodoma y Gomorra, la moralidad y la estructura social jugaban papeles fundamentales en el diseño de estas comunidades antes de su aniquilación bíblica. Estas ciudades no eran simplemente centros urbanos florecientes, sino también emblemas de un profundo deterioro moral que atrajo la intervención divina. La organización social de estas urbes era representativa de muchos núcleos urbanos del momento, dominados por una élite que monopolizaba los recursos y dictaba las normas sociales. Los privilegiados gozaban de ventajas considerables, mientras que la gran mayoría enfrentaba marcadas desigualdades sociales. La vida urbana se caracterizaba por un contraste entre la opulencia y la indiferencia, donde la generosidad superficial a menudo se veía opacada por una ausencia de auténtica benevolencia y justicia social. Los escritos bíblicos proporcionan un análisis profundo de las normas morales y éticas de Sodoma y Gomorra. Estos describen una cultura donde la hospitalidad, altamente valorada en aquel entonces, era corrompida por comportamientos degradantes e indulgencia egoísta. La promiscuidad y la desconsideración por los límites morales eran habituales, reflejando una sociedad que se había alejado de los principios esenciales de honestidad y respeto por los mandatos divinos. El contraste moral entre Sodoma, Gomorra y otras sociedades de la región era evidente. Mientras que muchas culturas contemporáneas valoraban principios como la justicia y el respeto por la familia, estas ciudades condenadas eran notorias por su decadencia moral y espiritual. Este contraste no solo subraya la seriedad del pecado según las Escrituras, sino que también actúa como un recordatorio perenne de las consecuencias de la corrupción moral y el alejamiento de los principios morales fundamentales. Entender la moralidad de Sodoma y Gomorra implica no solo revisar un episodio histórico, sino también ponderar las repercusiones contemporáneas de las decisiones morales, tanto individuales como colectivas. La narrativa de estas ciudades sirve de advertencia sobre la necesidad de mantener una vigilancia moral y espiritual constante en todas las comunidades.
reafirmando la importancia de adherirse a principios éticos firmes para sostener una sociedad justa y compasiva. Este análisis no solo ilumina el pasado, sino que invita a cada persona a considerar el impacto de sus decisiones morales y a contribuir a un mundo donde la integridad y el respeto por los valores éticos fundamentales sean mantenidos y valorados. Los relatos bíblicos que abordan Sodoma y Gomorra son algunos de los más intrigantes y significativos del Antiguo Testamento. Estas ciudades se mencionan principalmente en el libro de Génesis, donde se detalla la decadencia moral que condujo a su destrucción. En Génesis 19 se relata cómo los ángeles visitan a Lot, sobrino de Abraham, para advertirle sobre el inminente desastre. La reacción violenta de los habitantes de Sodoma hacia estos mensajeros celestiales evidencia el grado de depravación al que habían llegado. Este episodio no solo resalta la gravedad de los pecados cometidos, sino que también ofrece una perspectiva sobre la importancia de la hospitalidad y la protección de los visitantes según las costumbres de la época, principios que eran sagrados y fundamentales en las sociedades antiguas. La flagrante violación de estos valores por parte de los habitantes de Sodoma y Gomorra subraya la profundidad de su caída moral y espiritual. Este relato sirve como un ejemplo severo de cómo el abandono de los valores éticos y la indulgencia en prácticas perversas pueden llevar a la ruina y al juicio divino, como se describe en Génesis 19, 24-25, donde se narra la destrucción de estas ciudades por fuego y azufre. La historia de Sodoma y Gomorra, más allá de su significado bíblico, funciona como una alegoría sobre las consecuencias de desviar la mirada de las normas éticas y morales establecidas. A través de estos relatos, se nos recuerda la importancia de adherirnos a un marco moral sólido y de evaluar nuestras acciones en el contexto de sus efectos a largo plazo sobre nuestra comunidad y entorno. La narrativa bíblica de estas ciudades perdidas no solo destaca las falencias y errores de sus habitantes, sino que también nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la necesidad de vivir con integridad y respeto por los principios que sustentan una sociedad sana y justa. Este suceso subraya no solo la severidad de las transgresiones cometidas, sino también la inminente necesidad de intervención celestial. La interpretación de estos textos bíblicos proporciona un entendimiento claro sobre cómo era la vida antes del aniquilamiento de Sodoma y Gomorra. Las ciudades, aunque prósperas y ricas, no reflejaban riqueza en valores éticos o espirituales. Por el contrario, su prosperidad parecía impulsar comportamientos descontrolados y un desprecio por los principios divinos. La conducta licenciosa, la hostilidad y la violencia eran habituales, reflejando una comunidad enormemente degenerada. Estas acciones marcaban un fuerte contraste con los estándares morales que Dios esperaba, y la narrativa bíblica utiliza estos ejemplos para demostrar la discrepancia entre la vida en Sodoma y los mandamientos divinos. La visión de los patriarcas bíblicos, como Abraham, sobre esta región también es reveladora. Abraham, en Génesis 18, intercede ante Dios, preguntando si perdonaría a Sodoma si encontrase 50 justos, y luego reduce esta cifra hasta 10, demostrando la misericordia de Dios, que estaba dispuesto a perdonar a una ciudad entera por unos pocos justos. Este intercambio no solo destaca la escasez de virtud en Sodoma, sino que también resalta la importancia de la justicia y la compasión, cualidades ausentes en la vida diaria de Sodoma y Gomorra. La intervención de Abraham enfatiza la relevancia de la justicia y la misericordia, principios claramente olvidados por los habitantes de estas ciudades. Por otro lado, Lot ofrece una perspectiva más personal sobre la vida dentro de Sodoma.
Aunque era considerado justo y hospitalario, su elección de residir allí subraya la complejidad moral de la situación. La decisión de Lot puede interpretarse como un reflejo de los atractivos económicos de la ciudad, pero también resalta la influencia corruptora de su entorno. Su hesitación a abandonar la ciudad, incluso cuando los ángeles le advirtieron, muestra lo difícil que es renunciar a las comodidades materiales, incluso ante la destrucción segura. La historia de Lot y su familia presenta una perspectiva humana y trágica sobre la atracción del pecado y el esfuerzo por mantener la rectitud. Además, el contexto bíblico de Sodoma y Gomorra actúa como un símbolo poderoso en la teología cristiana y judía. Estas ciudades son a menudo citadas como ejemplos de pecado extremo y como advertencias sobre las consecuencias de la inmoralidad y la desviación de la fe. Su destrucción por fuego y azufre se ve como una manifestación de la ira divina, pero también como un llamado al arrepentimiento y la reflexión. Así, la historia de Sodoma y Gomorra no solo es un relato de juicio, sino también una invitación a la introspección y a la búsqueda de una vida alineada con los principios divinos. Los relatos bíblicos que describen a Sodoma y Gomorra son ricos en simbolismo y enseñanzas morales, proporcionando una profunda visión sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la necesidad de vivir rectamente. La narrativa bíblica de Sodoma y Gomorra resalta no solo las fallas y transgresiones de sus habitantes, sino también la importancia de la compasión y la intervención divina en momentos de juicio extremo. El diálogo entre Abraham y Dios, donde Abraham negocia la salvación de las ciudades a partir de la presencia de unos pocos justos, ilustra la profundidad de la misericordia divina frente a la corrupción humana. Este intercambio, descrito en Génesis 18, 23, 32, revela una lección fundamental sobre la paciencia y el amor de Dios, que está dispuesto a perdonar y salvar en medio de la depravación generalizada, siempre y cuando haya al menos un remanente de justicia. Además, la historia de Lot dentro de Sodoma nos ofrece una mirada íntima a la lucha entre las comodidades materiales y la integridad moral. Aunque Lot es considerado justo y vive de acuerdo con las normas de hospitalidad de la época, su vida en Sodoma y su reticencia inicial a dejarla subrayan la complejidad de vivir en un entorno moralmente corrupto. Esta parte de la narrativa, especialmente su vacilación y la eventual huida precipitada, como se narra en Génesis 19, 15, 26, destaca las dificultades que enfrentan los justos para desligarse de un entorno dañino. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sobre cómo el entorno influye en nuestro comportamiento y valores éticos. Abraham se asienta en Canaán, siguiendo el llamado divino, y actúa como mediador entre Dios y los seres humanos, mostrando una preocupación notable por el destino de Sodoma y Gomorra, lo cual refleja su compasivo carácter. Cuando Dios le comunica a Abraham su plan de destruir estas ciudades debido a su maldad, Abraham intercede fervientemente, ruega a Dios que perdone las ciudades si se encuentran al menos 50 justos y persiste en su súplica hasta reducir el número a 10. Este intercambio no solo evidencia la misericordia de Dios, sino también la firme determinación de Abraham por salvar vidas inocentes, demostrando su compromiso con la justicia y la compasión. Por su parte, Lot es una figura que reside en la corrompida Sodoma. A pesar de los evidentes problemas morales, elige vivir allí por las oportunidades económicas. Su relación con los habitantes de Sodoma es compleja, aunque se esfuerza por mantener sus valores y proteger a los visitantes angelicales. Su coexistencia con los sodomitas ilustra los retos de preservar la justicia en un entorno moralmente corrupto. Lot
es respetado hasta cierto punto, pero el intento de los habitantes de Sodoma de violar a sus huéspedes angelicales muestra la hostilidad y desprecio por la rectitud. La vida de Lot en Sodoma subraya la tensión entre la prosperidad material y la integridad moral. Las conversaciones de Abraham con Dios sobre el destino de Sodoma y Gomorra son momentos de gran significado espiritual. Abraham cuestiona a Dios, no por desconfianza, sino impulsado por un profundo sentido de justicia y compasión. Interroga si Dios destruiría a los justos junto con los impíos, iniciando un diálogo que revela la naturaleza justa y misericordiosa de Dios. Con cada reducción en el número de justos necesarios para salvar la ciudad, Abraham busca descubrir un vestigio de bondad que justifique la salvación de las ciudades. Esta negociación resalta la disposición de Dios para mostrar misericordia, pero también la alarmante falta de rectitud en Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles visitan Sodoma, Lot los recibe en su casa, mostrando hospitalidad y protección, virtudes escasas en la ciudad. Defiende a los ángeles de la turba enfurecida, ofreciendo incluso a sus hijas en un desesperado intento por proteger a sus huéspedes, lo que subraya la profunda depravación en Sodoma y su desesperada lucha por mantener la hospitalidad. Este evento precipita la decisión divina de destruir las ciudades, demostrando la total ausencia de justicia y decencia entre los residentes. La narrativa culmina en la precipitada huida de Lot y su familia. Siguiendo las instrucciones de los ángeles de no mirar atrás, la esposa de Lot desobedece y se convierte en una estatua de sal, simbolizando la atracción fatal por su vida pasada y la desobediencia a las órdenes divinas. Este episodio sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la falta de fe y la incapacidad de desprenderse del pecado. La destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego y azufre constituye uno de los eventos más dramáticos del Antiguo Testamento. Abraham, observando desde la distancia, ve el humo ascender de las ciudades, un testimonio mudo de la justicia divina. La historia de Abraham y Lot no concluye con la destrucción. Lot, ahora marcado por su experiencia, continúa su vida en Zohar y luego en las montañas, donde sus hijas, temiendo la extinción de su linaje, cometen incesto con él, resultando en el nacimiento de los ancestros de los moabitas y amonitas. Este trágico y perturbador desenlace subraya las complejidades morales y las consecuencias de las decisiones humanas. Aunque oscuro y conflictivo, resalta la persistencia de la vida y la continuidad de la historia a través de generaciones. A pesar de las circunstancias adversas, la saga de Lot y sus descendientes ilustra cómo incluso en las consecuencias de decisiones controvertidas y desesperadas, la humanidad continúa adelante, marcada por la resiliencia y la capacidad de adaptarse y sobrevivir. Este aspecto de la narrativa no solo sirve para reflexionar sobre la resiliencia humana frente a la devastación, sino también como un llamado a examinar las implicaciones éticas de nuestras acciones y la manera en que éstas configuran el futuro de las próximas generaciones. Abraham, al establecerse en la tierra de Canaán, responde al llamado divino y se convierte en un mediador clave entre Dios y los seres humanos. Su intercesión por Sodoma y Gomorra se convierte en un testimonio de su compromiso y su compasión. Abraham, como figura central, refleja un incansable esfuerzo por alcanzar la justicia y observar las promesas divinas, mientras que Lot, viviendo en un contexto de corrupción en Sodoma, ilustra los retos de adherirse a los valores divinos en un entorno moralmente decadente. En esta narrativa, las vidas de Abraham y Lot, insertadas en el dramático contexto de Sodoma y Gomorra, emergen como un relato poderoso sobre la fe,
la moralidad y las repercusiones de las acciones humanas. A través de estas historias, se nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y la trascendencia de vivir conforme a los preceptos divinos. Los esfuerzos arqueológicos recientes han jugado un papel crucial en la búsqueda de evidencias que confirmen o refuten los acontecimientos bíblicos relacionados con estas ciudades. Dichos esfuerzos han conducido a hallazgos reveladores que no solo arrojan luz sobre la historia de estas urbes, sino que también profundizan nuestro entendimiento del contexto en que existieron. Un descubrimiento significativo se realizó en la región de Tal el-Hammam, en Jordania, donde se desenterró una ciudad antigua que muchos identifican como Sodoma. Las excavaciones, dirigidas por el Dr. Stephen Collins desde principios del 2000, han expuesto estructuras impresionantes como muros fortificados, torres y portales, señalando la importancia estratégica de la ciudad en su tiempo. Entre los hallazgos se encuentran evidencias de una destrucción masiva, con restos de quemaduras y materiales fundidos que algunos arqueólogos asocian con un evento catastrófico, posiblemente el descrito en la Biblia. Además, análisis científicos de sedimentos y materiales del sitio sugieren que la zona experimentó temperaturas extremadamente altas, lo cual podría respaldar la narración bíblica de un aniquilamiento por fuego y azufre. Algunos expertos proponen que la causa de tales temperaturas y la vasta devastación podría haber sido un evento astronómico, como la explosión de un meteoro. Estas pruebas, si bien son fascinantes, no están exentas de controversia, con debates académicos sobre la cronología y la identificación precisa de Tal el-Hammam como Sodoma, además de discusiones sobre la naturaleza de las señales de destrucción y posibles explicaciones naturales como terremotos. Estos descubrimientos arqueológicos nos ofrecen una perspectiva enriquecida sobre la historia de Sodoma y Gomorra, no solo proporcionando un marco tangible para los textos bíblicos, sino también desafiando y profundizando nuestra visión de la vida y el fin de estas ciudades legendarias. La arqueología nos permite descubrir la complejidad de la vida urbana en la antigüedad, revelando detalles sobre su arquitectura, economía y sociedad que de otra manera quedarían ocultos tras el velo del tiempo. Estos hallazgos nos ayudan a entender mejor la importancia estratégica de Sodoma y Gomorra, situadas cerca del Mar Muerto, como centros cruciales de comercio e intercambio cultural, y continúan alimentando el debate entre ciencia y fe sobre la interpretación de los textos antiguos. Además, estos hallazgos arqueológicos nos motivan a profundizar en nuestra comprensión de los textos bíblicos y la historia antigua. A medida que emergen pruebas físicas de estas ciudades, la comunidad científica y religiosa es desafiada a reconciliar los descubrimientos materiales con las narrativas históricas y espirituales. Esta interacción entre la arqueología y la teología no solo enriquece nuestra apreciación del pasado, sino que también alimenta un diálogo continuo sobre cómo las evidencias del mundo físico pueden corroborar o modificar nuestra interpretación de eventos y personajes bíblicos. Estas investigaciones ofrecen una ventana única hacia la comprensión de cómo las comunidades antiguas vivían, creían y se relacionaban entre sí, a la vez que subrayan la relevancia perdurable de estas historias en nuestro entendimiento contemporáneo de la ética y la moralidad. La narrativa de Sodoma y Gomorra nos transmite enseñanzas morales y espirituales profundas que siguen siendo relevantes hoy en día. Este relato bíblico nos recuerda la crucial importancia de mantener principios éticos, justicia e integridad en nuestra conducta. Una de las enseñanzas más significativas de esta historia es la importancia de la integridad moral.
Estas ciudades son símbolos de corrupción y decadencia moral. Su destrucción es interpretada como un castigo divino por su falta de valores morales, ofreciéndonos una lección vital sobre la necesidad de vivir vidas éticas. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y comportamientos. En tiempos donde los valores pueden ser vistos como relativos, la historia de Sodoma y Gomorra nos exhorta a adherirnos firmemente a nuestros principios y actuar con integridad a pesar de las dificultades. Además, nos enseña la importancia de ser hospitalarios y compasivos. En el libro de Génesis, observamos que Lot, uno de los pocos justos en Sodoma, ofrece refugio a 2 ángeles, protegiéndolos de la violencia de otros ciudadanos. Este gesto de hospitalidad es un claro ejemplo de cómo deberíamos tratar a los demás con respeto y dignidad. En una sociedad que a menudo prioriza el individualismo sobre la comunidad, es vital recordar la importancia de la compasión y la acogida hacia los demás. También se resalta la importancia del arrepentimiento y la transformación personal. Si los habitantes de Sodoma y Gomorra hubieran mostrado arrepentimiento, su destino podría haber sido diferente. Esta lección es crucial para nosotros, ya que subraya que siempre hay oportunidad para el cambio y la mejora personal. El arrepentimiento genuino y el esfuerzo por una vida más justa y piadosa son esenciales para evitar la degradación moral y espiritual. La aplicación práctica de esta historia en la vida contemporánea es vasta. Nos motiva a evaluar constantemente nuestras acciones y motivaciones, preguntándonos si estamos viviendo de acuerdo con los valores que profesamos y si tratamos a los demás con justicia y compasión. Además, nos recuerda la importancia de estar alerta frente a cualquier forma de corrupción moral. Esto puede implicar denunciar injusticias, proteger a los más vulnerables y mantenernos firmes en nuestros valores, incluso cuando sea impopular o difícil. Aplicar las enseñanzas bíblicas en la actualidad nos provee de una guía firme para enfrentar los desafíos morales y éticos de nuestro tiempo. Este relato, más allá de su contexto histórico, actúa como una metáfora vigente sobre las consecuencias de las acciones humanas en el tejido social y moral. La historia de Sodoma y Gomorra nos impulsa a considerar la relevancia de nuestras elecciones y cómo éstas afectan a la comunidad en su conjunto. Nos insta a ser agentes de cambio positivo, promoviendo valores de rectitud y moralidad en nuestras esferas de influencia. En última instancia, estos relatos bíblicos no son solo cuentos del pasado, sino espejos en los cuales podemos reflejar y examinar nuestras propias vidas, evaluando si nuestras acciones construyen o corrompen, si elevan el bienestar común o contribuyen a la descomposición moral. Esta reflexión constante es esencial para forjar un futuro más justo y ético para todos. La Biblia nos ofrece principios atemporales que nos guían hacia una vida plena y justa. Al estudiar la historia de Sodoma y Gomorra, somos motivados a adoptar un comportamiento recto, a cultivar la hospitalidad y la compasión y a comprender la relevancia del arrepentimiento y la transformación personal. Así, el relato de Sodoma y Gomorra trasciende ser simplemente una crónica del pasado. Es una fuente invaluable de enseñanzas aplicables a nuestra vida contemporánea. Nos insta a actuar con integridad, a tratar a los demás con amabilidad y a perseverar en la mejora personal y espiritual. Estas enseñanzas continúan siendo tan pertinentes hoy como lo fueron hace milenios, y al integrarlas, podemos contribuir a formar una sociedad más equitativa y comprensiva. En este video, profundizamos en las intrigantes historias de Sodoma y Gomorra, explorando detalladamente sus prácticas religiosas, creencias de la época, la moralidad y estructura social de estas ciudades, y cómo se diferenciaban de otras sociedades contemporáneas.
También analizamos el contexto bíblico y los textos que describen estos lugares, interpretando cómo se vivía antes de su destrucción, junto con las perspectivas de los patriarcas bíblicos sobre la región. Recordamos la vida de Abraham y Lot, destacando su papel esencial en la narrativa y sus interacciones con Dios acerca del destino de estas ciudades. Reflexionar sobre estas antiguas historias enriquece nuestro entendimiento de las lecciones morales y espirituales que siguen resonando en nuestro día a día. El estudio de estos pasajes no es meramente un ejercicio histórico, sino una invitación a implementar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Nos retan a vivir con integridad, a tratar a los demás con justicia y compasión y a estar constantemente abiertos a la mejora personal y espiritual. Si te ha interesado este video y deseas explorar más sobre la Biblia y sus historias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera no te perderás nuestros futuros vídeos donde seguiremos revelando los misterios y enseñanzas de las Escrituras. Activa las notificaciones haciendo clic en la campana para que te avisemos cada vez que publiquemos un nuevo video. Comparte este video con amigos y familiares para juntos profundizar en nuestro conocimiento y fe. Nos vemos en el próximo video.